Bienvenido a un nuevo programa de debate, este día lunes 12 de marzo. Hoy día, como les anunciamos, vamos a conversar con el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Buenas noches, Nayib. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Gracias por invitarme y un saludo a todos los amigos que nos escuchan desde sus casas. Muchas cosas de qué hablar, especialmente ayer se constituyó el partido político Nuevas Ideas que va a liderar el actual alcalde de San Salvador. Vamos a saludar antes de entrar a la entrevista, que hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Bueno, a ver, ¿constitución de partido o no? ¿Qué hubo ayer? Porque todo el mundo lo dijo. Ayer entiendo yo que una cantidad de personas firmaron un documento que va a ser presentado ante el Tribunal Supremo Electoral. Es correcto. No, todavía no se constituye el partido se constituye cuando el tribunal lo autoriza. Lo que nosotros hicimos, yo el sábado hice un llamado para empezar a constituir el partido. Yo no puedo todavía formar parte de él formalmente porque aún soy funcionario público electo por otra bandera, por el FMLN y PSP. Entonces, yo no voy a poder ser parte de esa inscripción hasta el 1 de mayo de este año, donde se acaba mi periodo. Cuando tú salgas ya entras al partido. Ya ahí yo puedo entrar al partido, okay. Pero en caso que el partido ya esté formado. Porque eso dependerá obviamente del tribunal, que es quien tiene la pelota en su cancha. Nosotros, el tribunal lo que hace es, cuando termine el escrutinio final, que el tribunal dijo que lo va a tener como para el martes, aparentemente, si no hay problemas más grandes, el escrutinio final va a estar el martes. Entonces, según la ley, a partir del miércoles, ya se puede presentar como la solicitud para la formación de un partido. Una vez presentada esa solicitud, el tribunal debe de revisar y si todo está en orden, entrega una cantidad de libros para conseguir un mínimo de 50,000 firmas. Y nosotros lo que hicimos el llamado el sábado, fue que en 3 días vamos a conseguir 200,000 firmas. Normalmente los partidos tardan 3, 4 meses, 5 meses en conseguir las 50,000 firmas, pero nosotros ya no tenemos tanto tiempo. Y no pudimos inscribirlo antes porque la ley prohíbe que lo inscribas tantos meses antes de una elección. Por lo tanto, de mi expulsión del FMLN hasta la fecha, no se podía constituir ningún partido político. Y tampoco durante un proceso electoral hasta que estén los resultados en firme. Es decir, hasta que termine el conteo final que está haciendo ahorita en circo el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, que nosotros, en teoría, podemos empezar, digo en teoría porque se pudieran tardar más, sí. Podemos empezar con la cuestión del partido el día miércoles a las 8 de la mañana. Ahí te dan para que, después de un proceso, te dan los libros ya legalizados, con sellos y firmas para conseguir las firmas. Hay que esperar que el tribunal esté listo para entregarte los libros. Sí, y luego cuando has entregado los libros, entregas las firmas, 50,000 como mínimo, y todas las que tú quieras extra de esas 50,000, y luego el tribunal tiene que revisarlas, ver que esas personas no la revisa y después, digamos, que peguen con los DUIs y todo. Exacto. Y si es un proceso normal y transparente, pues no debería tardar mucho. Sí, pues 3, 4 meses. Si quieren tardarlo más, pues pueden tardarlo más. No, la ley les da 90 días, pero como máximo. ¿90 días para qué? Para que ellos te digan si cumpliste o no. Si no cumpliste, entonces ellos te dan otro plazo. Digamos que solo llevaste 40,000. Entonces te dan otro plazo para que juntes las 10,000 que hacen falta. Ya, pero el proceso empezó. Ya empezó el día sábado. Y tu idea es correr el día de mañana a la presidencial por ese partido, Nuevas Ideas. Esa es la intención y en cualquier sociedad democrática debería poderse hacer así. No le veo problema. Yo tampoco, ojalá que así sea. El problema es, como tú sabes, que en El Salvador pues se ven cosas, ¿verdad? Como los scripts de Smartmatic o de repente cosas así, y no vaya a ser el Tribunal Supremo Electoral con no querer autorizarlo o con algún pretexto no legal, sino leguleyo, digamos, para decir no se puede autorizar el partido por el que hoy motivo. Bueno, puede haber un magistrado que no quiera. Ajá, correcto, pero que no quiera. Ahora, pero sería un error político. Sí, para mí sería un gran error político porque lo que harían es legitimar de que... Correcto. Pero tú quieres correr por ese partido, tú no quieres ir con otro partido. No. Tu idea es correr por tu propio partido. Digamos propio, aunque... Bueno, yo ni siquiera soy parte del partido, lo voy a hacer. Pero por ese partido. Sí, ¿por qué? Porque yo creo que la población, y no lo digo yo, pues lo dice la misma gente, en las encuestas, en la población, lo dijeron en estas elecciones del domingo, que creo que es una encuesta gigantesca que se hace el día de las elecciones, la población quiere algo nuevo. Y entonces correr yo con un partido, digamos, de los viejos, pues sería un poco contradictorio. La gente quiere ver algo nuevo. Por eso que nosotros queremos formar algo totalmente nuevo, que no tenga nada que ver con la política tradicional, que la gente ve muy mal en el país. Entonces queremos empezar. Si queremos empezar, no puedes poner vino nuevo en odres viejos. En odres viejos, pero obviamente esto significa, Nayib, que
olvídense algunos dirigentes de Ghana o PCN que estaban hablando de ir en coalición, en alianza. Sí, bueno, yo no quiero despreciar a nadie porque creo que todas las personas son Bueno, pero hay un principio tuyo de hay decir, un principio básico. no me voy a Exacto. Es decir, aliar con quien. correcto. No es una respuesta negativa a nadie. Es decir, no es una ofensa a nadie, no es para que nadie se moleste, sino que simplemente la población, incluso no es ni siquiera una decisión mía, sino que lo vemos en la población, medio hay un rumor, ni siquiera yo lo digo, o alguien cercano a mí lo dice, sino que de repente alguien de otro partido genera un rumor de que va a haber una alianza o que de alguna manera, y la gente empieza inmediatamente, no, entonces ya no apoyo. Entonces, cuando tú ves eso, definitivamente ya no es una cosa que ya depende de una decisión mía o de... Pero tú tienes claro, Yo tengo claro que la población quiere Avelo algo nuevo, Odre nuevo. Correcto, la población quiere algo nuevo. Y entonces, si nosotros saliéramos, que yo saliera inscribiéndome no quiero decir un nombre, pues, pero uno de los partidos tradicionales, la población va a decir hombre, y entonces caímos en lo mismo. Ya, al final. ok. Seguramente alguien que sea de esos otros partidos y que a lo mejor quisiera ir con Nayib va a decir, comete un error porque el control territorial lo conocemos nosotros o lo tenemos nosotros. ¿Podrá tener Nayib control territorial? No. Dicen que en política, yo no soy político, pero es muy importante el manejo territorial del país. Lo es, y tú hiciste una pregunta puntual, y ¿tendrá Nayib el control territorial? No, yo no tengo ningún control territorial. No, ¿podrá su partido No, lograr? menos. Me refiero al poco tiempo. No. Es que realmente, si nosotros vamos a competir en la política tradicional, ya nos ganaron. Es decir, nosotros vamos a ir y vamos a competir contra Areno, el FMLN, digamos, que son los más grandes, o incluso los medianos, digamos, en estructura territorial, no vamos a ganar. Es decir, son partidos que tienen en algunos casos 35, 37 años, 37 años de historia. Incluso en caso tienen historia previa a la fundación de sus partidos, etc. Yo no creo que nuestra labor sea competir en las aguas tradicionales, sino competir en las aguas no tradicionales. Y eso no es una cosa que se está dando solo en El Salvador. En el mundo tú estás viendo, caso de Francia, por ejemplo, habían 50 años. Estás hablando de, no aquí que tenemos... Bueno, el FMLN y Arena, ya el FMLN constituido en 92, estás hablando de 26 años de bipartidismo. En Francia había 50 años de bipartidismo. Y Emmanuel Macron, no me estoy comparando con él ni nada, simplemente el símil de que una persona, que era, por cierto, del partido oficial, del Partido Socialista, se sale, funda su movimiento En Marche, y en 7 meses llegan a la presidencia de Francia, sin tener, por supuesto, ni la sombra de la territorialidad que tiene el Partido Socialista y el Partido Conservador. Que el Partido Conservador, que sería el equivalente a Arena, quedó en 4º lugar en Francia, y el Partido Socialista, que estaba en primer lugar, que era el Partido Oficial, el Partido de Izquierda, el equivalente, o izquierda entre comillas, que era el equivalente mirarte la experiencia francesa. No, ese es un ejemplo, te puedo dar otros ejemplos. Sí, hay otros. Caso de Honduras, por ejemplo, acabamos de ver el rompimiento del bipartidismo. Caso de, casi todos los países del mundo, en Grecia, por ejemplo, con el GAN de Syriza, casi en todos los países del mundo se han visto movimientos que han cambiado la correlación. En Panamá, por ejemplo, tenías el partido de Martinelli y tenías el PRD, todo el mundo pensaba que se iba a disputar entre esos dos, y de repente ganó el partido de Varela, el partido panameñista, y no solo ganaron la presidencia, sino ganaron la alcaldía de Panamá. Y nadie se esperaba que ellos ganaran. En Costa Rica ahorita tenías, en la elección pasada tenías una bipartidez Liberación, un partido que había sido muy fuerte y fue derrotado al final y por si tú ves número. hoy día en Colombia, los partidos tradicionales están en 3º o 4º lugar y hay partidos nuevos, el uribismo, por ejemplo, un partido nuevo que seguramente está destinado a ganar las próximas elecciones. Ahora, quiero ir viendo, no gana, no PCN, tampoco no FMLN. No, tampoco, porque el FMLN, y para mí no es un desprecio del FMLN en lo absoluto. Para mí, ¿no volvería al FMLN como lo sugirió José Luis Merino? Lo que sucede es que el FMLN con la cúpula actual, para mí ni siquiera es el FMLN. O sea, el FMLN real, es más, yo hacía una acotación el sábado de que el 95% de los combatientes, de los excombatientes, ya no están en el FMLN. El 95%, o sea, 19 de cada 20 excombatientes con vida no están ya en el FMLN, ya sea porque los expulsaron, porque los purgaron, porque se salieron, porque ellos mismos decidieron ya no participar. Entonces, cuando tenés un partido, cuando el 95% de sus excombatientes, que fueron los que lo formaron, ya no están en él,
Y lo que tenés ahora es una cúpula enquistada, algunos dirán aburguesada. Sí, pero a ver, pueden haber muchas cosas. Yo no sé qué piensas tú que va a pasar en el FMLN. A lo mejor termina el FMLN renovándose y la cúpula haciéndose a un lado y dando espacio a otros. En ese caso, yo quiero saber, digamos, en cualquier caso. No creo que suceda, Nacho, te lo digo porque... ¿Y si sucede? Pero eso es como que me digas que, ¿cómo es que dice el dicho? Si mi abuelita tuviera ruedas para bicicleta. No creo que suceda porque, te voy a dar un ejemplo. A este gobierno le quedan aproximadamente 12 meses, 13 meses de gobierno. Para las elecciones presidenciales quedan 11 meses, más o menos, sí, 11 meses. ¿Quién crees tú, una persona decente, trabajadora, con currículum, que pueda venir a darle nuevos aires al FMLN, un rostro fresco al FMLN, va a querer entrar en un gobierno en sus últimos 11 meses antes de poder incidir en un terreno electoral? Pero Óscar Ortiz pudiera establecer un nuevo liderazgo. ¿Y será Óscar Ortiz el rostro fresco que está pidiendo la población? No digo rostro fresco, pero a lo mejor puede establecer un nuevo liderazgo. No, definitivamente que sí, pero no sería los rostros frescos que la población está pidiendo. Entonces, por eso te digo yo que no es despreciar el FMLN como proyecto histórico. Es más, para mí, cualquier persona que sea militante del FMLN, para mí es un hermano mayor que ojalá venga a nuestra casa. Pero la casa actual, el cascarón, controlado por la cúpula actual, no tiene ningún sentido para mí regresar. Sería una contradicción de todo lo que he dicho todo el tiempo. La gente va a decir, bueno, ¿cómo es posible? Estaba criticando el FMLN y ahora que le dan un hueso sale corriendo y lo agarra. Entonces, ¿qué credibilidad pudiera tener yo con la gente si salgo corriendo al FMLN actual? Ahora, el FMLN como proyecto histórico, yo he dicho siempre que no solo lo respeto, lo asumo incluso. Incluso mucha de la gente, María Chichilco, por ejemplo, una comandante guerrillera, estuvo en Chalatenango con nosotros. Ella, el FMLN como proyecto histórico, ella lo tiene dentro de ella. Incluso cuando fue viceministra me contaba gente de que la llegaban a traer en el carro pues, del viceministerio y cuando llegaban a la casa, no, ella se fue en bus. Y entonces el motorista salía corriendo a perseguirla. Es una mujer extraordinaria, la conozco. No, pero y llegaban a buscar al ministerio y le decían, mire, doña María, ¿por qué se viene? Y decía, ay, hijito, si yo toda mi vida he viajado en bus, ¿por qué voy a andar yo en una de esas cosas? Refiriéndose a la camioneta en la que viajaba. Y estudió para maestra ya cuando tenía 50, 60 años. Sí, porque incluso cuando le dimos el micrófono en la tarima, habló muy bien, pero dijo, quiero dejar de hablar porque este es el momento de los jóvenes, es el momento de ustedes, ya no es el momento de nosotros. Entonces, pero digamos, FMLN como proyecto histórico, sí. FMLN, cúpula, partido político, marca registrada en actividad social electoral, no. Ok. Voy tratando de entender porque de repente nos cuesta un poquito entender a Nayib Bukele y te puedo explicar por qué. Porque bueno, hay cosas, digamos, diferentes que está haciendo y que cuesta, digamos, cierto decir para dónde va. Diferente. Pero, ¿significa que tú eres un hombre de izquierda? ¿Y tu partido va a ser un partido de izquierda? Porque se está hablando de referente como el FMLN. El FMLN es un partido de izquierda con raíz e ideología marxista. No es cierto. No es cierto. Eso es un constructo que se creó en la posguerra, el FMLN. Pregúntale a los dirigentes del FMLN, digamos. Solo una de las asociaciones, de las 5 agrupaciones la que manda hoy día. FMLN, no, ya no. Ahora el FPL tiene más control que... Bueno, lo que queda del FPL. Si realmente el 90% del FPL están fuera del FMLN ya. ¿Y tú crees que la gente del FPL no tiene... Pero es que la gente del FPL ya no está en el FMLN. ¿Ah? La gente del FPL, en primer lugar, la gente del FPL ya no está en el FMLN. Los pocos que han quedado del FPL en el FMLN tampoco tienen ningún pensamiento marxista. ¿O acaso tú crees que la diputada Lorena Peña tiene pensamiento marxista? Yo creo que sí. Estoy seguro que no. Yo creo que sí. Pero si no se comportan como tal, todo lo contrario. Eso es otra cosa, pero no, entonces, su pensamiento y su ideal político es ese. ¿Cuál es su ideal político? Yo creo si el problema del FMLN es que perdieron su ideal político. Si ellos tienen alguna brújula en algún momento... Pregúntale si le gusta a Venezuela el régimen de Maduro. Ahí te puedes ¿Y a ti te parece que Venezuela es un régimen... ¿Ah? ¿Te parece que Venezuela es un régimen marxista? Es un intento. Bueno, tal vez en tiempos de Chávez. A mí no me parece que Venezuela sea un régimen marxista en lo absoluto. Pero de todas maneras, ¿qué sería tu partido? Es que lo que sucede es que Nuevas Ideas es un movimiento horizontal y plural. En Nuevas Ideas hay gente de derecha, gente de centro y gente de izquierda. Yo en lo personal me considero una persona de izquierda y por favor, cuando digo izquierda no quiero que me compares ni al régimen de Venezuela ni al FMLN. Hay izquierda decente en el mundo y izquierda significa buscar una menor desigualdad, buscar que haya menos pobreza, que haya salud de calidad, que haya educación de calidad, que haya infraestructura, que haya buenos empleos para las personas. En el caso de El Salvador, que haya seguridad.
Digo en el caso de El Salvador porque hay países que no tienen ese problema, con los países la mayoría de países de Europa, por ejemplo, del norte, en Suiza no hay problemas de seguridad, por ejemplo. Pero son izquierdas capitalistas. Tú le puedes llamar así si querés, hay formas de llamarla, hay gente que le llama democracia participativa, hay gente que le llama centro humanista, llámale como tú quieras, pero alguien de Noruega, por ejemplo, en El Salvador, sería considerado una persona muchísimo más de izquierda que el FMLN. Es más, los dos gobiernos del FMLN que hemos tenido han sido gobiernos neoliberales en todas sus políticas. Si tú ves los impuestos que el FMLN ha puesto, todos los impuestos son para cargar a la gente pobre. El corte de subsidios. Pero la respuesta de ellos que no han podido hacer. Ellos pueden decir una cosa. La respuesta es que no han podido hacer lo que quisieran hacer. Tuvieron 56 votos en el primer periodo de Mauricio Funes. ¿Te recordás con el voto de oro que era Douglas Avilés? Tenían 50, esta es la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Y lo que hicieron fue ponerle impuestos a la población. ¿Qué le pusieron ahorita? Tenían mayoría para poner impuestos, lo tuvieron. Este actual gobierno de Sánchez Serén. ¿Y qué impuestos pusieron? Telefonía para cargar a la población, quitaron los subsidios de la energía eléctrica para cargar a la población, que es una decisión soberana del gobierno ejecutivo. Subieron las tarifas del agua para cargar a la población. ¿Dónde está el socialismo o la izquierda? Eso es el neoliberalismo puro. Ok. Entonces, me equivoco con que pensamiento de izquierda. No yo en lo personal sí. No marxista. No, por supuesto. En el caso de Nuevas Ideas hay personas de todo tipo. Hay personas de pensamiento de derecha. Y con ningún partido, solamente el que tú vayas a formar. Voy a un corte, volvemos, creo que 2 minutos nomás. Allí, ¿cómo ves el panorama político después de las elecciones? Hazme un análisis. Pues yo lo veo, yo creo que, primero, interesantísimo. Segundo, creo que... ¿Por qué interesantísimo? Bueno, porque los resultados yo creo que nadie se los esperaba, nadie. Para serte sincero, ni yo me esperaba esos resultados que tuvimos el domingo pasado. Pero lo que sí es de que siento que la mayoría de analistas, y he visto bastantes programas de análisis, incluso aquí mismo, en tu programa, la mayoría de analistas creo que están perdiendo el big picture, como dicen los gringos. Porque, y como yo dije en un video, están viendo el árbol y no están viendo el bosque. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate que la mayoría de gente está calculando, ahorita parece que el FMLN está en juego que pierda la alcaldía de Zacatecoluca, por ejemplo. Entonces ahorita la discusión está en torno a la alcaldía de Zacatecoluca, es decir, ¿será que el Frente pierde la alcaldía de Zacatecoluca o Arena gana la alcaldía de Zacatecoluca, el Frente la mantiene? Y ahorita la discusión ahí en CIFCO y probablemente en algunos sectores políticos, algunos analistas, va a ser sobre la alcaldía de Zacatecoluca, sobre la implicación de Gaustina para el 2019, sobre el FMLN se queda con una sola cabecera, etc. Y es cierto. Si pasara, pues, y si no, pues se quedarán con 2. Pero ese es el árbol, eso que está enfrente. Pero no estamos viendo el bosque. Y lo que realmente yo veo, lo que yo rescato más importante, aunque todo lo demás también es importante, pero lo más importante que yo rescato de estas elecciones es que la población, solo el 9% de la población votó por el FMLN. Y solo el 18% de la población votó por Arena. Es decir, las otras fuerzas mayoritarias no pudieron, en el caso del FMLN, no pudieron llegar al 10% del padrón electoral. 470,000 votos de 5.1 millones en el padrón electoral. No pudieron llegar al 10%, sacaron 9% del padrón electoral. Entonces, cuando tú tenés un 91% de la población que puede votar, que no votó por el FMLN, y tenés un 82% de la población que puede votar, que no votó por Arena, y te voy a dar el ejemplo de San Salvador. Puesto de esa manera, pareciera que tienes toda la razón. Y algo de razón creo que tiene. Todo análisis es imperfecto. Te lo explico por qué. Todo análisis Primero, digamos, porque en ninguna parte vota el 100%. Pero no deja y en de nuestro existir. país ha estado votando menos del 50%. Sí, pero... Y después de eso, venimos con una tendencia hace varias elecciones a la baja. Sí, por lo tanto, pero es que todos deberíamos esperar que en esta elección hubiera una baja también. Estás cometiendo el mismo error que, como yo dije en un video de Facebook, que cometieron los analistas de Kodak. Cuando los analistas de Kodak, la cámara de la tecnología digital de fotografía, no voy a contar todo porque ya lo conté otra vez en otro lugar, pero ellos hicieron estudios y vieron que solo habían bajado 3% las ventas. Entonces, pero es 3% en una empresa como Kodak, lo que hicieron fue hacer una campaña publicitaria y levantaron las ventas y vendieron más incluso. Entonces, cuando tú me hablas de tendencias a la baja, yo desde ahí ya veo una enfermedad. Es decir, no solo tú la estás comparando con una elección mediocre en el 2015. Es decir, los partidos políticos tuvieron una elección mediocre en el 2015 y estás comparándolo con esa elección mediocre. Y aún así hay una baja. Y hay una baja en todo sentido. Hay una baja en el apoyo a Arena. Es más, Arena en relación al 2015, Arena, el gran ganador, que se presenta como el gran ganador, hayan salido triunfalistas. Arena perdió más de 60,000 votos de la elección de 2015. Estás hablando del gran ganador de la elección, supuestamente. Perdió
60.000 votos de la elección del 2015. El FMLN perdió casi medio millón de votos de la elección del 2015, donde ya estaban golpeados. 300 y tantos mil. Bueno, casi 400.000 votos en una elección donde ya estaban golpeados. Y ahora te pongo otro ejemplo. Caso de San Salvador, por ejemplo. El FMLN, ganó a la alcaldía de San Salvador con menos votos de con los que la perdió en la elección pasada. Es decir, Pero con Edwin más Zamora, votos la que tú la ganaste. No, con menos. Neto Mason ha dicho eso dijo él, que pero ganó bueno, con 2.000 votos más de lo que tú. No, tú ganaste con él no 85.000. está sumando. No, nosotros ganamos con 89.000 votos. Ellos sacaron, revisar los números reales, no los que. Ahí están los números, pues. Si cualquiera los puede revisar. Recuerden que nosotros íbamos en coalición con el PSP que sacó 3.500 votos. Edwin Zamora, que además iba en coalición con el PDC, no hay que olvidar sumar los votos de Edwin Zamora, que llevó con el PDC. Edwin Zamora sacó más votos en la elección que perdió que Ernesto Mason en la elección que ganó. Y ojo, es decir, el perdedor de la elección anterior sacó más votos del ganador de esta. Y ojo, el ganador de esta arrasó con más de 40.000 votos de diferencia con el FMLN. El FMLN bajó de 89.000 votos a 38.000 votos. Claro. Es más, te lo voy a poner más grave todavía. En 1994, cuando fue la primera elección del FMLN con un PDC fuerte, porque el PDC venía a ser gobierno, el FMLN era un partido naciente, solo ganaron 14 alcaldías, creo que la más grande fue Suchitoto. El padrón electoral era muy pequeño, porque en ese tiempo primero había menos población y segundo había que sacar un carnet electoral para poder votar. Con un universo mucho más pequeño y siendo un partido naciente que solo ganó 14 alcaldías y la más grande de ellas es Suchitoto, el FMLN obtuvo en la alcaldía de San Salvador, Chafik Handa el Padre, obtuvo 39.000 votos. Y el FMLN ahora, en el año 2018, 24 años después, con un padrón mucho más grande y sin necesidad de carnet electoral y con voto residencial, obtiene 1.000 votos menos que Chafik Handa en el 94. Entonces, si alguien no está viendo el bosque y no ve que aquí hay una enfermedad sistemática en el sistema de partidos políticos, está viendo el árbol. Es decir, quien ganó la alcaldía de Zacatecoluca es el árbol. Incluso de repente aprueban el acta y la gana el frente, pues. No. Pero ese es el árbol. El bosque es de que la gran población, bueno, la UCA. Ese es un fenómeno. O sea, la UCA pero es un dijo, fenómeno mundial. En todas partes. Con más razón es está válido. bajando la votación. Con más razón. Y seguramente cuando veamos esto en 10 años más, vamos a ver que va a seguir bajando la votación. Tal vez no, porque tal vez haya cambiado todo. Lo que te quiero decir es lo siguiente. La UCA hizo una encuesta, para mí, una casa encuestadora más prestigiosa. Alguien puede pensar que no y puede poner otro ejemplo. Pero la UCA hizo una pregunta y dijo, ¿confía usted en el sistema de partidos políticos? 97%. Ojo con este número. Si alguien no lee este número, ya es porque no lo quiere ver. 97% de la gente dijo no. Es decir, que incluso mucha de la gente que votó por el FMLN y que votó por Arena, no confían en el FMLN y Arena y votaron porque sintieron que era su deber cívico ir a votar. Ok, pero tú estás diciendo, haciendo ese análisis, porque nos podemos quedar toda la noche en este tema. Sí, definitivamente. Tú estás diciendo que ahí están los votos tuyos. No. En los que no fueron a votar, en los no. que votaron nulos. Bueno, en todos lados pudieron o no estar o pudieron no estar. Al final los salvadoreños son los que deciden por quién votan. Y incluso deciden en una forma dinámica, no es como que ya están de una forma decididos y no pueden cambiar. Pero quiero que veas los bolsones de votos que hay. Por un lado tenés casi histórico, casi un 60% de la población no fue a votar. Se quedaron en la casa. Sí. En la elección pasada, Nayib, la gran discusión era que había bajado de 52 a 48. Correcto. Bajó bastante el 2015 también la. Y ahora bajó votación. 41. Es decir, quiere decir que como tú dijiste hace un rato, no solo bajó un montón en esta elección, sino que ya venía bajando. Claro. Entonces tú tienes una elección que bajó del 52 al 48 y ahora de una elección que ya había bajado y que ya estábamos preocupados porque había bajado menos de la mitad, ahora baja al 41 y encima de ese universo que votó, el 9% son votos nulos o abstenciones. Es más, el nulo y el abstencionismo se convirtió en la tercera fuerza política, arriba de Gana, PCN, PDC, etc. Vaya, pero déjame... Hay países donde vota el 30%, Nayib. Está bien, pero esos países tienen sus propias tendencias. Algunos por estabilidad, no el caso de El Salvador. Claro. Hay países que la estabilidad lleva a que la gente sabe que las cosas no cambian. Y serán mucho. otros factores que habrán que analizar. Claro, correcto. Pero tú me preguntaste analizar el caso de El Salvador. Esa es. No solo ese. Tú tienes que ver otras cosas. Un ejemplo, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué ¿Se pasa? nos va a ir el bloque completo en este temita? No sé. Lástima que las entrevistas son cortas, pero un ejemplo. No, si son largas. Bueno, a veces se sienten largas, a veces se sienten cortas. Imagínate el FMLN. El FMLN sacó 9% de los votos. Yo conozco mucha gente, muchísima gente,
amiga mía, familiar mía, que votó por el FMLN. Pero no va a volver a votar por el FMLN. Votaron por el FMLN porque era un voto en contra de Arena. Querían evitar que Arena tuviera una mayoría en la Asamblea Legislativa y fueron a votar. Sintieron que era un deber votar en contra de Arena y por lo tanto votaron por el FMLN. Yo conozco gente que votó, en el caso de las alcaldías, por ejemplo, porque tiene buenos alcaldes. Ya sean de cualquier partido, de Arena, del FMLN. Entonces no necesariamente Pensé votaron. que te ibas a referir a cómo queda la composición de la Asamblea Legislativa para lo que resta este gobierno y para el próximo gobierno. Ese es el árbol. El bosque es más importante. Ya. El bosque es el pueblo entero, el poder popular, lo que está pensando la población en su conjunto, que además no es monolítica. Cada persona piensa diferente, es tan diversa. En ese maremoto de pensamiento se están presentando señales muy claras que no se pueden obviar. Una de las señales es que el sistema de partidos políticos está en total crisis. La segunda de las señales es que si el partido que se está regocijando de haber ganado sacó menos votos que en la elección pasada. Es decir, perdieron votos y solo ganaron por default, porque el otro perdió más que ellos. El partido que está en el gobierno no logró el 10% en un país donde normalmente sí lograban el 25 o el 30% de los votos. Decían que era el voto duro. Yo me acuerdo cuando decían que el voto duro del FMLN no ha bajado de 800,000. En tiempos donde la población era menor. Cuando Shafiq Handal fue candidato presidencial, bueno, antes, en el 2003, nunca bajaba el FMLN de 800,000 votos. Ahora sacaron ¿cuánto? 470,000 votos. ¿Qué pasó con el voto duro? Y te estoy diciendo que mucha de esa gente no es voto duro del FMLN. El caso de Arena igual, mucha gente votó por Arena porque no había otra opción. O votó por Arena porque no quería votar por el FMLN, o para darle un balance, ya que el Ejecutivo lo tiene al frente, darle legislativo a Arena. Ok, ese es tu balance en relación. Ese panorama, tú dices, hay que ver otra cosa. Hay que ver que la gente está votando menos. No solo votando menos, hay que ver el verdadero desencanto de la población con el sistema actual, el sistema de partidos políticos actual. El desencanto es masivo. Y eso incluye a la gente que no va a votar. Obviamente tú puedes hacer el matiz de que mucha gente de todos modos no vota. Los que votan nulo, por ahí salió alguien y dijo que era porque las papeletas eran complicadas. Es cierto, mucha gente anuló porque tal vez se confundió con la papeleta. Pero la papeleta complicada era la misma papeleta complicada del 2015, cuando hubo menos votos nulos que en esta. Ya. Lo normal es que la gente va aprendiendo a usar la papeleta y no que va desaprendiendo a usar la papeleta. Es decir, están queriendo leer a la fuerza y están queriendo encajar resultados que no son. Ya. ¿No te preocupa una Arena mucho más con más poder político? ¿No te preocupa eso? ¿No está dentro de tu lectura cómo quedó esto? Es parte del árbol, pero no es parte del bosque. Sí. Claro, porque al final el poder reside en el pueblo. Tú puedes tener la Asamblea Legislativa, puedes tener la presidencia. Te voy a dar el ejemplo. El FMLN, pero una asamblea que va a elegir ¿y cuándo magistrado de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuándo no ha elegido una asamblea? Magistrado, fiscal, procuradores, Corte de Cuentas. Una composición diferente. De acuerdo. Una composición totalmente de derecha. ¿Cuándo no ha elegido la Asamblea Legislativa todas esas cartas que has dicho? No, es que no es la pregunta. Todas las asambleas legislativas con 5 magistrados, fiscal, Corte de Cuentas, pero una asamblea de derecha procuraduría, fiscalía, a una asamblea que se ve obligada a negociar. De acuerdo. Te voy a dar un ejemplo. En el caso del 2009, cuando se eligió la Sala Constitucional actual, por lo menos 4 de los 5 magistrados de la Sala Constitucional se escogieron en negociación entre Arena y el FMLN. Y en teoría Arena puso 2 y el FMLN puso 2. Arena puso a Belarmino Jaime y a Sidney Blanco, y el FMLN puso a Florentín Meléndez y a... Perdón, no me recuerdo cuál es el otro nombre. Sidney Blanco y Florentín Meléndez lo puso el FMLN y Arena puso a... Jaime y González lo puso correcto, la derecha. A Belarmino Jaime y Rodolfo González lo puso a la derecha. Y al final tuviste una composición totalmente distinta en la Sala Constitucional. Entonces, ¿qué te garantiza? El fiscal, por ejemplo. El fiscal escogió a Arena y el FMLN en negociación. Pero no, tú vas a preguntarles ahorita y parece que nadie se hace cargo. Es decir, yo no siento al final de que las cosas tal como aparecen terminen siendo, sino que las cosas parecen ser de una forma pero terminan siendo de otra. Y esa ha sido la realidad de nuestro país, por lo menos en la política, en la historia cercana. Ok, voy al corte nuevamente. Bueno, ¿qué pasó en Chalate? Obviamente, yo sé que le propusiste a la población de Chalate que querías llevar a una universidad de El Salvador, a Chalatenango, y otra cosa más que no recuerdo en este momento. Son dos cosas. Pero los titulares noticiosos no son eso. Ah, bueno, porque ¿quién escribe los titulares noticiosos? No es por culpa de los periodistas, es lo que tú dices. No, yo no estoy culpando periodistas. Y lo que provocas. No estoy culpando periodistas. No dije eso tampoco, ya he visto otro titular. Fíjate. No. Yo, fíjate que nos acusan de que no tenemos propuestas.
Y a mí me extraña porque nosotros hemos hecho propuestas en educación, en salud, en agricultura, en turismo, en seguridad, en desarrollo, en generación de empleo, en atracción de inversión extranjera y nacional. Incluso en el caso de cuando fuimos a Morazán hicimos propuestas específicas para Morazán, cuando fuimos a San Miguel hicimos propuestas específicas para San Miguel, y hoy que fuimos a Chalatenango hicimos propuestas específicas para Chalatenango. En Chalatenango propusimos el rescate de la cuenca del río Lempa, que sería un proyecto de nación, porque el río Lempa pues, no es nuestra vertiente principal, pero generaría decenas de miles de empleos en Chalatenango, porque es donde tenemos ahí es donde tenemos de donde viene nuestra cuenca del río. De Chalatenango produce el 60% de la energía eléctrica que consume el país, el 60%. 60% de toda esta luz que estamos utilizando sale de Chalatenango. Y Chalatenango no es remunerada por ese 60% de energía eléctrica que nos da a nosotros de sus recursos naturales. Todo el capital boscoso, hídrico, más grande de nuestro país está en Chalatenango, y Chalatenango no es recompensado ni retribuido por nada de eso. Entonces nosotros hicimos la propuesta, primero, de rescate y de recuperación de la cuenca del río Lempa. Segundo, hicimos la propuesta con eso generaría miles de empleos, aparte de recuperar nuestro río más importante. Segundo, compensar económicamente a través de CEL a Chalatenango por el 60% de la energía eléctrica que consume todo El Salvador, o sea, Chalatenango y los otros 13 departamentos incluidos, para hacer proyectos de infraestructura y desarrollo. Poner un campus de la UES, ¿y a dónde lo pondríamos? Primero está el espacio que ocupa el Megatec, reconvertirlo para que sea campus de la UES, capítulo Chalatenango, y sacar el penal de la ciudad de Chalatenango para ocupar el terreno del penal para poner la UES allá. Y además... No sigamos con Chalate, si no vamos a tirar todo el bloque con Chalate. No, te lo digo porque es que no tenemos propuestas y me extraña porque nosotros somos los únicos que hemos presentado propuestas. Pero espérese. A mí lo que no cabe duda es que usted es un buen comunicador. Y usted sabe lo que dice, digamos, y cómo lo dice, y lo que provoca, porque un buen comunicador, sobre todo un político que sabe de comunicación, sabe que cuando dice algo, ¿qué va a ser titular o qué no va a ser titular? Usted trató de imbécil al presidente de México. Bien. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, yo te quiero decir lo siguiente. A mí, yo siento que probablemente la palabra que ocupé, el adjetivo calificativo que ocupé no fue el más adecuado. Hay otros adjetivos calificativos que se pudieran haber ocupado, que tal vez hubieran sido menos titularescos, digamos. Pero yo quisiera que a veces la sociedad salvadoreña, y me incluye en ella, a veces somos una sociedad un poco hipócrita, porque nos escandalizamos por cosas que decimos todos los días y que hacemos todos los días, pero por el otro lado no nos escandalizamos por las cosas que nos deberíamos de escandalizar. Lo que yo opino del presidente de México, quitando el adjetivo calificativo, que probablemente no fue el más adecuado, y si alguien se ofendió del público, pues me pido disculpas con el público, no con el presidente de México. ¿Sabes? Yo lo veo de otra manera, Nayib. No, pero yo veo que tú eres el alcalde de San Salvador. Por eso, si me dejas, y como alcalde de San Salvador representas a un pueblo dentro importante de la capital de El Salvador, y que tú le digas a otra autoridad de otro país extranjero, lo califiques de esa manera. Yo me imagino que va a venir por parte del gobierno de México alguna protesta formal. Bueno, hasta ahora solo vino una invitación a cenar, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Una invitación a cenar. Sí, lo que te quiero decir es lo siguiente. En el caso no sé si va a cambiar con lo que te voy a decir ahorita, pero en el caso del presidente de México, yo lo que hacía era una comparación que es muy peligrosa y está pasando aquí en el país. El presidente de México, y tú le puedes preguntar a los mexicanos, no me preguntes a mí, yo no soy mexicano, pero tú le preguntas, yo tengo amigos mexicanos, conozco muchos mexicanos, tú le preguntas a los mexicanos lo que opinan de su presidente y es básicamente es muy mal. Y hay cosas que han pasado que han sido muy tristes, hay cosas muy graves como el caso de la Casa Blanca, por ejemplo, no Casa Blanca de Estados Unidos, sino de la famosa Casa Blanca que descubrieron que era propiedad de la esposa del presidente, que fue dada por una empresa constructora, etc. Pero hay cosas que nos deberían indignar, por ejemplo, el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. 43 jóvenes desaparecieron en un encubrimiento gubernamental total. O sea, tú dices, se merece lo que le dije. No, tal vez el improperio no, porque el improperio, como tú dices, tal vez, bueno, en la sociedad hipócrita que tenemos, pues decir malas palabras es bueno decirlas entre amigos y en la casa, pero tal vez no en funcionario público. Pero eres una autoridad. Por eso. Estás dentro de un protocolo. Por eso digo de que tal vez el adjetivo calificativo que usé no fue el adecuado. Pero, ¿de qué nos deberíamos de indignar? De los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, por ejemplo, con un encubrimiento gubernamental. O de que le dimos una palabra. Fíjate que antes de venir acá, vi que el sector profesional de Arena sacó un comunicado. Y quiero leerte una línea del comunicado. El comunicado es largo, pues, pero quiero leerte una línea del comunicado. Dice, fíjate lo que dice. Lo leí. Dice, pero la gente que no lo ha leído. El presidente de Naciones Armadas de México y Honduras, electos en democracia con mandato soberano de sus ciudadanos. Perdón, el presidente de Honduras
fue electo en democracia con mandato soberano de sus ciudadanos. Si el presidente de Honduras fue electo en fraude. Y cuando te digo que fue electo en fraude, no te lo estoy diciendo porque lo diga yo. Hasta la OEA. La OEA, que es acusada por la oposición de que apoyó el fraude en Honduras, la misma OEA dijo, no, nosotros no apoyamos el fraude. Es más, la OEA demandó, tú me preguntaste, la OEA demandó que se realizaran de nuevo las elecciones en Honduras porque habían demasiados indicios de fraude. Iba 5% arriba Nasrallah, se va la luz y de repente aparece 4 puntos arriba el presidente actual. El presidente actual de Honduras, si algo es, no fue electo democráticamente. Entonces, yo, en un país democrático, si ven un comunicado emitido por el partido que acaba de ganar las elecciones legislativas y municipales, por el partido que está contendiendo fuertemente para la presidencia de la República, diciendo que el presidente de Honduras fue electo democráticamente por los ciudadanos de Honduras, esto debería indignarnos a nosotros. Estamos validando el robo de la voluntad popular de un pueblo entero. ¿Te gustaría que un alcalde de otra ciudad, de otro país, tratara de esa manera al presidente de El Salvador? A mí no me gustaría porque me ofendería como salvadoreño. Nacho, a mí no me gustaría. Me parece, y uno tu pregunta, posición no deja de ser, te lo digo, no quiero, ¿cómo se dice? No quiero decírtelo a ti en lo personal, pero es una posición hipócrita. Es decir, todos, ¿cómo se le dice al presidente aquí en El Salvador, por Dios? No lo voy a decir yo, pero se le llama de 1000 maneras, todos, incluyéndote a ti, a mí, a todos los demás. Entonces, claro, lo que pasa es que nuestra sociedad, de nuevo, es una sociedad demasiado hipócrita, en la que se planta de una manera y dice, no, si el presidente, por favor, si el presidente de la República que más ha recibido insultos es nuestro presidente, de parte de nosotros mismos. Lo que te quiero decir es lo siguiente, si yo cometí un error, dije un improperio o dije un adjetivo calificativo que aunque esté en el diccionario, pero es muy peyorativo, yo pido disculpas por eso. Pero la indignación real no debería venir porque alguien en un meeting al calor de los chistes pues dijo una palabra que no debe haber dicho. Pero que un partido que se cataloga como democrático acaba de emitir un comunicado en el cual reconocen, no tácitamente, reconocen directamente las elecciones que acaban de pasar en Honduras y reconocen la elección de Juan Orlando Hernández como una elección legítima y democrática del pueblo hondureño, cuando todos sabemos que eso fue un fraude y fue un robo a la voluntad popular, esto es cuestión de indignación. Pero todos los analistas o plumas pagadas o las personas que escriben columnas o los esbirros de los partidos políticos escriben cosas y dicen qué barbaridad el alcalde le dijo fulanito a fulanito. Pero te apuesto que nadie se va a pronunciar porque Arena acaba de reconocer la elección de Honduras como una elección legítima y democrática cuando todos sabemos que la elección de Honduras fue un fraude a la voluntad del pueblo hondureño. ¿Por qué no nos indignamos por lo que realmente importa? Yo voy de nuevo a lo mismo. Arena es un partido político. Si lo hubiera hecho la FMLN no es problema. Si lo dice el presidente de la República, si lo dice el alcalde de San Salvador, implica un cargo, implica un ejercicio diferente. Alguien me dijo hoy día, ¿tendrá la madurez Nayib Bukele para gobernar El Salvador con ese tipo de exabruptos que puede terminar el país peleado con todos los vecinos porque el presidente se le ocurrió calificar a otro presidente? Depende cómo lo ves. Por ejemplo, para mí, en lo personal, y por eso son tan bonitas las elecciones y la democracia, porque la gente puede elegir entre una opción u otra. Para alguien que presente lo enlatado como principal, es decir, lo que viene enlatado, lo que se ve, lo que se dice, no lo que se hace debajo de la mesa, sino lo que se ve, lo que se dice como lo principal, pues evidentemente yo no seré su candidato y no va a votar por mí, va a votar por el candidato que presenta la cara más hipócrita. Pero para mí, que son más importantes las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo el caso de Honduras, un presidente que se electo, y lo digo de nuevo, a diferencia, como tú dices, el presidente de El Salvador no ha dicho nada. Es más, de repente va a aparecer reuniéndose con él para alguna trato. ¿Y un presidente entonces debiera romper relaciones? Bueno, no sé, pero debiera no juntarse con otro país. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo sé que tú sos el entrevistador. Terminaría aislado, ¿no? Yo sé que tú sos el entrevistador. No, aislado no. Pero tú sos el entrevistador. Debe un presidente hacerse... Perdón, los principios son negociables. Son negociables los principios. Yo no sería amigo de otra persona que no considero válida. Es decir, pero si yo soy presidente de la República, trabajo sobre los intereses del país. Por supuesto. Y hay veces que los intereses del país... Pero los intereses del país también son el respeto a los derechos humanos. político de uno. Sí, claro, pero es que yo no estoy en contra del presidente de Honduras porque sea de derecha o porque sea de izquierda.
No te digo que hay gente de derecha en nuestro movimiento. Yo no tengo problemas con la gente de derecha. Yo soy amigo, familiar de mucha gente de derecha. Eso no es el problema. El problema no es ser de derecha. Hay gente decente en la derecha y gente decente en la izquierda. Derecha. El problema es que el hombre se reeligió con fraude. Y no lo digo yo. Lo dicen los observadores internacionales, incluso la Organización de Estados Americanos. Tú puedes haber dicho eso. Entonces, ¿cuál es la indignación? Otra cosa es cambiarle el nombre, en vez de Juan Orlando se llama Juan Robando. Sí, Juan Robando porque se robó la elección, pero ¿qué es? O sea, ¿cuál es la indignación? ¿Decirle Juan Robando al que se robó la elección o indignarnos porque se robó la elección? Y si alguien va a decir, no, pero es que la política de Honduras es otra cosa, nosotros no nos metamos. Ok, aquí estamos hablando de Arena. Tú me dices, Arena no importa, Arena que lo haga está bien. ¿Por qué? Porque es un partido político. Es un instituto político, es un partido político que quiere llegar a la presidencia de la República, que representa a miles de salvadoreños y emiten un comunicado en donde legitiman la elección fraudulenta del presidente de nuestro país vecino, de nuestros hermanos hondureños. Yo estoy seguro que los hermanos hondureños que verán este video en redes sociales o algo van a estar de acuerdo conmigo en que su presidente fue electo, no fue electo democráticamente, sino que fue electo a través de un fraude. Entonces, mi pregunta es, si hay algún salvadoreño que le interese más la viñeta, la etiqueta, lo que viene enlatado, lo que le presentan, vaya, lee este discurso al teleprompter y léalo 8 veces y luego sacan el enlatado y lo publican en televisión. ¿En tu política debiéramos entonces romper relaciones con un régimen como el No, pero debemos de por lo menos protestar. Pero por lo menos hacer una protesta. Yo creo que una carta de protesta dirigida al pueblo hondureño es lo mínimo que pudimos haber hecho como pueblo hermano. Si son nuestros hermanos y están allá a la par. Okay. ¿Cómo es posible que nos vamos a caer impávidos ante un robo total de la voluntad de un pueblo hermano? Cuando nos lo hagan a nosotros y pidamos ayuda internacional, ¿quién nos va a ayudar a nosotros? Okay. Yo tenía la intención, y se nos va el tiempo demasiado rápido, de conocer un poco más sobre ti en relación a qué es en términos políticos y qué quiere en términos políticos Nayib Bukele. Quiero dejar este tema para entrar, digamos, un poco en un tema fundamental como el económico, ¿ya? Por ejemplo. ¿Qué plantea Nayib Bukele? Hay gente que me ha pedido, pregúntale si estaría de acuerdo en volver al Colón. No. Por ejemplo. ¿Cuál es su proyecto político en materia económica? Bien, la dolarización fue algo que dañó mucho al país, muchísimo. De hecho, todavía estamos sintiendo los embates de esa decisión. Pero los mismos analistas económicos que en su momento dijeron no a la dolarización, dicen ahora desdolarizar pudiera ser mucho más costoso que la misma dolarización. Es decir, la medicina puede ser más cara que la enfermedad por la especulación. Es decir, si tú desdolarizas y mañana anuncias que van a haber colones, inmediatamente por la especulación la gente va a empezar a querer recoger los dólares, la demanda va a ser mayor que la oferta y por lo tanto el dólar se va a disparar y en un día el dólar va a valer 100 colones en lugar de 8.75, que es con lo que lo dejamos cuando dolarizamos. Entonces, el problema de las políticas económicas fallidas que se implementaron en los gobiernos neoliberales de Arena es que cuando las querés desenmarañar, están tan hechas nudo, y cuando las querés desenmarañar puede ser más cara la medicina de la enfermedad. Entonces, de alguna manera, tú tienes que hacer cambios importantes que beneficien a la población, pero que la medicina no salga más cara que la enfermedad. Entonces, la dolarización fue mala, pero la medicina de desdolarizar sería demasiado cara y la pagaría la población más pobre, que sería la que más difícilmente pudiera conseguir los dólares. Entonces, no estaría de acuerdo con eso. Eso no es un endoso a la dolarización. Lo aclaro porque después cortan un clip y dicen, Nayib está a favor de la dolarización. No, lo aclaro porque siento que la medicina sería más cara que la enfermedad. De acuerdo. No dolarizaría, pero no porque esté de acuerdo con lo que lo hicieron, sino porque simple y sencillamente es más cara la medicina que la enfermedad. ¿Qué otra cosa harías que representaría un cambio? Pero criticado porque el FMLN no ha hecho cambios en materia económica. Porque han hecho cambios, pero han hecho cambios neoliberales. Te voy a dar un ejemplo. Cuando pusieron el impuesto a la telefonía... ¿Pero querías tú? Cuando pusieron la telefonía, yo hablé con la diputada Lorena Peña. En ese tiempo teníamos comunicación. Yo era parte del partido. ¿Eran amigos? No, amigos no, pero éramos parte del mismo partido. Yo le dije, diputada, de hecho no éramos amigos, le dije, diputada, me dije Lorena, ¿verdad? O Lore. Yo le dije, diputada, le dije, ¿por qué le cargan un impuesto al pueblo? Y me dijo, porque el celular es un lujo. Yo digo, ¿un lujo? Si la definición de lujo es que lo tengan pocos. Pero el celular lo tienen todos los salvadoreños. Sabemos 6.5 millones de salvadoreños, hay 11 millones de celulares. Todo campesino, todo el mundo tiene un teléfono o dos. Y me dice, sí, pero igual es un lujo. Y yo le digo, miren, primero, usted está votando la definición de lujo. La definición de lujo es que lo tengan pocos. Si lo tienen todos, no es un lujo. Y segundo, aunque fuera un lujo, es el único lujo del pueblo. ¿Por qué va a tasar el único lujo del pueblo? Cuando quitaron el subsidio de la energía eléctrica, yo me pronuncié en contra de quitar el subsidio, todavía estaba en el partido. Ok, pero entonces vamos a lo tuyo. ¿Harías, sería importante para ti los subsidios? Por supuesto, porque el Estado existe para poder garantizar que hay un poco de
menos desigualdad. Siempre va a haber desigualdad económica por diversas razones, pues, porque unos son más exitosos que otros, uno le va bien en el negocio y el otro no. Pero uno consigue un mejor empleo, el otro tiene 2 doctorados y el otro no. Pero la desigualdad debe de ser únicamente económica. No puede caer en salud, no puede caer en educación, no puede caer en acceso a la infraestructura, no puede caer en el acceso a un empleo, no puede caer en que si naciste pobre estás condenado a morir pobre, como es El Salvador. En El Salvador, si tú sos pobre, no solo sos pobre, estás condenado a no tener atención de salud. Porque ir a hacer cola al Rosales para que no te den medicinas, eso no es una atención de salud. Pero también hay que tener dinero. ¿Qué es tener dinero? El Estado tiene que tener dinero pero es que el Estado no tiene para dinero, hacer todo eso. El Estado no tiene dinero porque simplemente por 2 razones. El Estado, como toda empresa, tiene el input y el output, el ingreso y el egreso. En el ingreso tiene un montón de falencias. La primera es el no combate a la evasión y la elusión fiscal. El FMLN no ha combatido la evasión y la elusión fiscal. Es más, hay números que dicen que la evasión y la elusión fiscal ahora es mayor que en los gobiernos de Arena. El FMLN ha subido algunos ingresos, pero lo ha subido cargando al pueblo, lo que hace mayor el input del ingreso del Estado, pero carga la desigualdad económica. ¿Por qué? Porque le estás cargando a la gente con una subida de luz, le estás cargando con una subida del agua, le estás quitando los subsidios al gas, le estás poniendo un impuesto a la telefonía, etc. Y si bien también se lo estás quitando y poniendo al rico, pero el rico es una pequeña fracción de lo que tiene. Él no le va a hacer, a mí no me hace falta una cora, pero hay gente que una cora representa su almuerzo, representa su cena, y se la estás quitando. Entonces la desigualdad se hace más grande. Si por lo menos en el output, o sea, en el egreso, el Estado compensara eso, no estoy de acuerdo con quitarlo, pero si por lo menos el Estado lo compensara con atención de salud de calidad, con buena educación, con buena seguridad, con buena infraestructura, pero hasta en la infraestructura este gobierno ha sido neoliberal. Si tú te fijas, en solo 3 kilómetros lineales existen 5 pasos de nivel. El paso de nivel de la Masferrer y los 4 pasos de nivel en etapas que se fueron haciendo en el redondel de Naciones Unidas. Una calle perfecta. Se ha invertido solo en esa línea más de $100 millones. En todas las etapas, algunas del gobierno de Arena y las últimas del gobierno del Frente y la del redondel Masferrer, donde se invirtió. Solo en la pasarela que nadie usa, se invirtió $1.8 millones. En una pasarela. $1.8 millones con la que hubiera remodelado un municipio completo en el interior del país. Remodelar una escuela cuesta $100,000. Y hay municipios que tienen 2 o 3 escuelas. Entonces, remodelar, y no solo remodelar, dar salud de calidad. En un municipio te pudo haber costado $500,000, pero se gastaron $1.8 millones en una pasarela en el redondel Masferrer. Lo que te quiero decir es que el gobierno, tanto en el ingreso como en el egreso, es neoliberal. Entonces, la desigualdad se ha hecho más grande. Ok. Te voy a invitar a otro programa porque hoy no alcanzo, estoy atrasadísimo y bueno, no hemos avanzado mucho, pero bueno, así es, digamos, cuando hay tantos temas que tocar. Y ya. Señor Bonilla. Hola, hola. Buenas noches, un placer saludarles. Como era de esperar, hay interacción importante en redes sociales. Vamos a mostrar a continuación lo que dice Edwin Bonilla. Dice Edwin: Nacho, preguntarle qué línea ideológica seguirá su partido. Izquierda, derecha, centro-izquierda, centro-derecha. Es la pregunta para el alcalde Bukele. Dice Eduardo Bonilla: es algo incongruente, pero que aclare, ¿formará un partido con exmilitantes o exdirigentes de izquierda? No hará coalición, quedó claro, pero lo que no queda claro es si formará su partido con sanguijuelas de derecha o de izquierda, pregunta Eduardo Bonilla. Rafael Carpio dice: pregúntele, Nacho, ¿cómo va a hacer si llega a la presidencia sin tener alcaldías y diputados para gobernar el país? Santos Trabanino dice: Nayib, ¿por qué insultar a presidentes de la región? Pregunta Sancho dice: Nacho, una pregunta, Nayib, ¿qué va a hacer con las maras? Están matando gente de los cantones y caseríos como matar perros, pregunta. Dice Reinaldo Palencia: Mauricio Funes asegura que Bukele está aliado con Arena para provocar la derrota del FMLN en 2019. ¿Qué piensa tu invitado de esto? Es la pregunta de Reinaldo. Dice parte del staff de editores de Guillermo Miranda del Diario de Hoy, dice: explique por qué no concluyó sus estudios universitarios. Edgardo Pinto dice: usted menciona la encuesta de la UCA y ve mal que en un 97% la gente dice que no confía en el sistema de partidos, pero usted va a entrar en ese mismo tan desconfiado del sistema de partidos. Entonces, le pregunta. Ricardo Paniagua dice: pregunte a Bukele por qué cuando era candidato con el FMLN no analizó el ausentismo como una variable preocupante. Antonio Rodríguez dice: el 4 de marzo se destruyó 2 cúpulas militares de la guerra y comienzan a hacer una nueva era política en donde está en juego un nuevo Estado.
construyamos Estado profesional y nuestros funcionarios sea por oposiciones, no por meritocracia. El padre Edwin Baños dice, nos gustaría saber cómo se tratará al catolicismo, evangélicos y temas como mal llamados matrimonios gay y pena de muerte. Gracias, dice el padre Edwin Baños. María Teresa Mateo dice, pero Honduras está creciendo más que El Salvador pese a la violencia. Raimundo Mariona dice, pregunta a Nayibe, si los principios no están en juego, ¿qué pasó entonces con la reunión de alcaldes en Jerusalén? Pregunta Henry Solórzano, quiero saber cuáles son tus propuestas para mejorar la seguridad en el país. Y así hay una cantidad importante de preguntas. Vamos al estudio para las respuestas. El señor director de CIC Plus, disculpe que estamos tomando otro tiempo, pero bueno, interesante esto. A ver, ¿anotaste? Si no, te voy recordando. Bueno, creo que la pregunta más importante que me resaltó y la tocaron 3 veces fue el tema de seguridad, y es un tema que no hemos tocado en toda la entrevista. No sé si crees que vale la pena que toquemos eso, siendo que el 70% de los salvadoreños lo consideran el mayor problema. Nosotros, yo creo, y no creo, sino que se ha demostrado además en el mundo, y cuando a mí me preguntan ese tema, yo siempre digo, no tratemos de inventar el agua caliente, cuando ya lo han hecho en todo el mundo. Es decir, este tema no es primera vez que un país o una sociedad tiene un problema de violencia. Los problemas de violencia han existido en casi todas las sociedades en algún momento de la historia. Y siempre se han solucionado de 2 maneras. De la primera manera, y que es la más importante, es que el Estado debe garantizar un cúmulo de oportunidades mínimas. Es decir, ¿no te parece extraño que todos los miembros de la Mara vienen de comunidades de escasos recursos? ¿Cómo puede ser que, si fuera un problema de sociopatía, o si fuera un problema de sociópatas, cómo puede ser que todos vengan de comunidades de escasos recursos? ¿Por qué no viene alguien que viene de un buen colegio o de buenos recursos y se mete a una Mara? Simplemente porque la Mara no es atractiva para él. Es decir, no es atractivo meterse a una Mara si tenés recursos y puedes tener un futuro prometedor. Pero sí es atractivo para alguien que posiblemente está al borde de colapsar. Como me decía alguien, cuando perdés todo, a temprana edad, a los 8 años, no tenés probablemente ni papá ni mamá, y tú sos el papá y mamá de sus hijos, de tus hermanos, perdón. Y me lo dijo alguien que en Colombia, en Medellín, de un programa que le dicen el perrito. Me dice, a los 8 años yo perdí a mi mamá y a mi papá. Mi papá mató a mi mamá y mi papá huyó. Era paramilitar y huyó. Yo me quedé a los 8 años con mis hermanos pequeños y me tocó ser el padre y madre de mis hermanos pequeños a los 8 años. A esa edad tú solo puedes hacer 2 cosas, implotar o explotar. Implotar significa destruirte, con el alcohol, las drogas, autodestruirte, pues, matarte, suicidarte. Y explotar es empezar a hacerle daño a los demás, empezar a matar, extorsionar. Y pues si eso trae algunas recompensas de inmediato plazo, como poder comprarse una moto, un celular, o ropa, zapatos bonitos, ropa bonita, ganarse el respeto, que en realidad es miedo de la gente. Y entonces, cuando el Estado es inexistente en estas comunidades y en estos sectores, cuando no se provee de nada, pues obviamente se vuelve atractivo ingresar a una Mara. En el caso, por ejemplo, de la alcaldía, nosotros hemos hecho programas de arte, de cultura, la orquesta sinfónica, el ballet, el deporte con la liga, graffiti, breakdance, hip hop, skate, de todo, rap. Y entonces los jóvenes dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues si yo soy grafitero, puedo grafitear la pared del mercado Cuscatlán junto a artistas de Nueva York y de Australia que trae el Programa Mundial de Alimentos y nos hacen reportajes en Estados Unidos. Y literalmente en la Agencia Estatal de Noticias de China salió un reportaje del mural del mercado Cuscatlán y los salvadoreños junto a los artistas internacionales pintándolo. O voy a poner ver, oír y callar en una comunidad. Se ve mucho más atractivo el lado bueno que el lado malo. En el caso del deporte, por ejemplo, hace poco mandamos unos niños a jugar, niños pequeños, de las comunidades a jugar a España. Esos niños nunca habían ido a Guatemala y ahora fueron a España. Para un niño que puede ir a España para hacer una beca deportiva, ya no va a ser interesante meterse una Mara. Para una persona que tiene una beca universitaria. Entonces, el Estado tiene, lo que te quiero resumir es que el Estado tiene que proveer... ayudar a la juventud a desarrollarla. Y por el otro lado, impedir que vayan a entrar a cosas... Pero no coincide que todo país pobre tenga los grados de violencia que El Salvador tiene. No, pero no puedes sacar ese factor. Es decir, lo que pasa es que es como una sopa, pues. En una sopa tú puedes tener varios ingredientes. Y el hecho que en otro país haya otra sopa que carece de un ingrediente no quiere decir que en nuestra sopa no esté ese ingrediente. Ya. El ingrediente de la exclusión social es el ingrediente más importante de nuestra violencia. Partamos del segundo ingrediente, en la desmovilización de la guerra. No es que los desmovilizados estén haciendo la violencia, sino que en nuestro país la economía se basaba en gran parte en la guerra. Tú tenías 100,000
soldados movilizados y entre los paramilitares y la Fuerza Armada, y tenías una guerrilla movilizada. Tenías gente que se iba a asentamientos a Honduras y a Guatemala, y gente que se iba a Estados Unidos. Actualmente 200 personas están yendo a Estados Unidos diario. Entonces tú me puedes decir, pero hay países con pobreza que no tienen esa migración tan alta. Claro, pero estamos analizando El Salvador. Entonces, la delincuencia en El Salvador parte de la exclusión. Eso no quiere decir que vas a condenar, a perdonar los crímenes de las maras. No, pero déjame terminar eso, que eso es bien importante. Pero tengo que decirlo. Ninguna otra pregunta más. Pero tengo que decirlo. Pero de verdad hay pregunta muy importante. Eso no quiere. Ahora, ¿qué pasa con la capacidad punitiva del Estado? Si tenés una policía que no está equipada, que no está capacitada, que necesita mucho más recursos. Cuando tenés un Estado que enfoca recursos en otras cosas que no debería estar enfocando, cuando debería estar enfocando un sistema penitenciario, por ejemplo, que se enfoca en la reinserción. Tenés celdas que están diseñadas para 6, 8 personas, donde tenés 60 personas. Literalmente, la gente duerme en un camarote para 2 personas, duermen 2 arriba, 1 en medio en la hamaca, 2 abajo, 2 en el sótano, que le llaman, que es la parte de abajo de la cama. Luego todos los demás están parados, los demás están en otro camarote. Y al que duerme, le toca dormir. No quiero pensar que no quería responder otra pregunta. Bueno, dale, pregúntame otra cosa. Yo te pregunto porque quiero pensar porque hay preguntas importantes. Dice alguien, no dices no partido, pero lo que pasa con los militantes de los partidos, ¿lo vas a aceptar en tu partido? Nosotros somos un partido abierto, plural, y el que quiera apoyar nuevas ideas, las puertas están abiertas. Eso no quiere decir que van a tener, porque tienen algún puesto en este gobierno, pues van a heredar un puesto en algún momento, ni nada, al contrario. Todos, nosotros partimos de que es un movimiento horizontal en donde todos somos iguales y pues el que quiera aportar, bienvenido sea. Yo incluso en una reunión que tuvimos el sábado después del evento, yo le decía a un grupo con el que estábamos cenando, fuimos a cenar después, y yo le decía, hay 2 reglas en nuestro movimiento. Una es sumar y no restar. Y la otra es querer lo mejor para el país. Pero yo creo que ya va siendo hora de que incluyamos una tercera regla, que es no robar. Porque empiezan de repente a querérsenos unir gente con un pasado oscuro, digamos, y entonces de repente pues ya no queremos eso, y pues la tercera regla sería esa, sería no robar. ¿Qué le respondería a Funes, que dijo que tú eras un aliado de Arena? Vale la pena responderle a Mauricio Funes. ¿Por qué no terminaste tus estudios universitarios? ¿De dónde sacas información el periodista del diario de hoy? No sé. Bueno, no sé qué estudios tendrá él. ¿Tienes estudios universitarios tú? Por supuesto. Yo estudié Derecho en la UCA y estudié Economía en Estados Unidos. ¿Eres abogado y eres economista? No soy abogado. ¿No concluiste? No concluí los estudios de Derecho. Ya. ¿No crees que al hacer un partido político vas a terminar siendo parte de un sistema de partidos políticos? Sí, por supuesto, pero es que la única forma de cambiarlos es así. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra forma de cambiarlo? No sé, no. Es decir, obviamente la única forma de cambiar el sistema político es ingresando al sistema político. Lastimosamente las reglas del juego las hacen los mismos que detentan el poder. Entonces ellos crean un sistema, por eso es tan difícil para nosotros inscribir nuestro partido, pero es tan difícil tener una cobertura periodística justa. Es decir, el sistema está diseñado para autoprotegerse. Entonces, la única forma de cambiar, hay 2 formas de cambiarlo. Lo puedes cambiar con una revolución, como ha pasado en otros países, o lo puedes cambiar dentro del mismo sistema. Nosotros estamos tratando de cambiarlo dentro del mismo sistema. ¿Vamos a tener éxito? No, solo Dios sabrá. Pero nos lo estamos intentando, por lo menos. Y lo tenemos que intentar formando un partido político y tratando de competir en la mayor cantidad en la mayor igualdad de condiciones posibles, porque probablemente no vamos a tener igualdad de condiciones. Tú mismo ya adelantaste algunas no igualdades que tenemos como extensión territorial y te puedo añadir otras. Deuda política. A los partidos les pagan por voto. Nosotros vamos a iniciar sin deuda política. Es más, si nos dan alguna deuda política, ahorita mismo me comprometo... Como inician todos los partidos. Ahorita mismo me comprometo a entregarla como donación a la Cruz Roja, a la Cruz Verde. Hay un sacerdote bastante conocido, el Padre Baño, que dice, él lo pregunta de esta manera: ¿cómo se va a tratar al catolicismo en un posible, potencial gobierno tuyo? Y querés que te refieras al matrimonio gay y al aborto. No, yo creo que nosotros vivimos en estado laico, pero eso, como le dije yo a una persona, no confundamos estado laico con estado ateo. Es decir, yo en lo personal creo en Dios, al igual que tú, y creo que pues, la mayoría, 99% de los salvadoreños creemos en Dios. Pero el Estado debe ser laico, es decir, el Estado no puede regirse por las reglas de la Iglesia Católica o por ninguna otra religión. El Estado debe regirse por las leyes que se crean en el mismo Estado. ¿No tendrías tú no propugnarías nada en ese aspecto? ¿Dejarías que todo funcione? Yo no tengo ninguna propuesta en ese aspecto. ¿Y fue una contradicción
en contra de tus principios, tu reunión en Jerusalén con ¿Por qué? alcaldes? ¿Por qué? Me imagino porque a lo mejor estarán pensando que tu padre era musulmán. No, son personas, me reuní con maravillosas personas, el alcalde de Jerusalén incluso se quitó su pin y me lo puso, se quitó el pin que le andaba en la solapa, pues no le andaba una bolsa de pines. Aprendimos muchísimo del Estado de Israel, hay muchas cosas que aprender y me parece una doble moral, de nuevo, ahora de repente hay que condenar al Estado de Israel, pero al Estado de Honduras hay que ponerle un... Es decir... Pero imagino que entre Israel y Palestina tú eres más palestino, como es la mayoría de la gente de pensamiento de izquierda del mundo. Yo creo que la única solución al conflicto israelí-palestino es la paz. Y la paz debe pasar por una solución de dos estados. O sea, no te pones como pro-palestino. Es que lo que sucede es que si no, ¿cómo te vas a poner pro a alguien cuando querés la paz? Si tú buscas la paz en algo y tú te pones de un lado, entonces ya no hay paz. Okay. Tú tienes que ponerte del lado de la paz. Es como, ¿quién fue el que dijo el camino a la paz? No hay camino a la paz es el camino. Si nosotros de verdad queremos paz, para empezar los palestinos tienen que dejar la opción del terrorismo como una opción para conseguir su Estado. Es decir, tanto el terrorismo de Estado es malo, pero también cualquier tipo de terrorismo es condenable. Es decir, no podés avalar que maten niños ni de un lado ni del otro. Lo correcto es que hayan dos estados y la solución para esos dos estados tiene que ser una salida negociada de la paz. Y la forma, si Gandhi lo hizo contra el Imperio Británico en la India, no entiendo por qué no puede hacerlo Palestina en Israel cuando todas las condiciones están dadas para que se dé una paz. Pero para que se dé la paz puede ser un camino. Lo que sucede es que me metes en el tema del conflicto árabe-israelí y es un tema de 2 horas. No soy yo. Y querés que lo diga en 30 segundos. No era mi intención. Y luego me das 30 segundos. Te agradezco. Gracias, Nayib, Nacho. disculpa, pero hicimos una excepción. Es primera vez en 6 años que hago esta excepción en pasarnos del tiempo. Siempre soy respetuoso de lo que te piden, digamos, los tiempos. Pero muchas gracias, Nacho. Pasamos. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche. Te agradezco a ti por la invitación. Espero que no pase tanto tiempo más. No, yo tampoco. Bueno, y solo un saludo a todos los amigos que nos vieron. Lastimosamente algunas preguntas tal vez no logramos tener tiempo para contestarlas, pero lo importante es de que al final ustedes puedan ver un poco de nuestras propuestas y de lo que pensamos y al final de cuentas puedan ver un poco atrás y cada quien lo que tiene en su corazón. Al final cada quien va a tomar la mejor decisión en las próximas elecciones y eso es lo bonito de la democracia. Al final El Salvador y Dios van a tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias. Gracias, Nayib. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana. Mañana vamos a conversar con magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Mañana, supuestamente, debería estar concluido el escrutinio definitivo final. Nos vemos mañana. Que pasen muy buenas noches.